carcinoma secundario. El paciente entra en coma hepático y fallece 3 días más tarde. Con respecto a lo que es la causa básica, se le puso lo que es el adenocarcinoma de estómago, causa intermedia el carcinoma secundario a hígado y la causa final lo que es el coma hepático. Por ser una muerte natural solo se hace lo que es el certificado de defunción, ¿no? Ya. No hay causa contributoria, ¿verdad? No, doctor. No hay causa. Ya, entonces están de acuerdo con su compañera, ¿no? Lo correcto es que la causa básica es el adenocarcinoma de estómago, ¿no? Después viene ya lo que ha pasado a nivel del hígado, que ha sido la metástasis, que se ha diagnosticado, ¿no? Como un carcinoma secundario de hígado, ¿no es cierto? Y finalmente, pues viene el coma hepático y la muerte de la persona. Su compañera dice es una muerte natural, se expide el certificado de defunción. El grupo número 3. Grupo número 3. Sí, doctor, va a compartir mi compañero un momentito, por favor. Sí, doctor, nos tocó el caso 4, el cual refiere, doctor, una mujer de 25 años se encontraba en su casa preparando la comida, se produce una explosión en la cocina, de la cocina de querosene que manipulaba, se le quema la ropa completamente y es llevada al hospital. En este caso, al examen clínico, la paciente presentó quemaduras externas de segundo y tercer grado en diversas partes de su cuerpo y fallece, fallece 2 días después de su hospitalización, o bueno, de su accidente. En este caso, doctor, hemos determinado que la causa básica, en este caso, es la gran quemadura que presenta la paciente de grado 3. La causa intermedia, en este caso, es el shock hipovolémico, porque esta es la causa que esa es la complicación más común dentro de las 72 horas, shock hipovolémico, y la causa final es la falla multiorgánica que está presentando la paciente producto de las quemaduras de tercer grado. Dentro de esta, en el punto 2 eran las causas contributorias, y en este caso no observamos que hay una causa contributoria, y como tercer punto era si nosotros vamos a emitir el certificado de esta pacientita, y nosotros hemos determinado que sí, porque se conoce la causa real que produjo la muerte. A diferencia de las muertes por causa violenta, que tienen que hacerse todavía una necropsia y evaluar bien cuál fue la causa de muerte que produjo, ¿no?, ese desenlace en la persona. A ver, dime, ¿es una muerte natural o es una muerte violenta? ¿Qué opinas? Muerte violenta, doctor. ¿Y en la muerte violenta expides el certificado de función o solicitas la necropsia? Se solicita la necropsia, doctor. Entonces, de ahí solicitas la necropsia. ¿Hay causa contributoria o no hay causa contributoria? Sería, doctor, por ejemplo, para ver si Capso estuviera ebria o con algún... Claro, no, pero en lo que te está relatando ahí, en el caso, tú tienes ahí, ¿hay causa contributoria o no hay causa contributoria? Para la muerte de la persona. ¿Ya? Cuando le pide la causa contributoria es otra enfermedad, otra patología que ha podido estar presente y que ha podido hacer que la muerte se desencadene más rápido, ¿no? Claro, Una diabetes, por ejemplo. En esa que está ahí no hay causa contributoria o no se refiere causa contributoria. Y cuando tienen un hecho violento, por ejemplo, un accidente de tránsito, el hecho violento se constituye en la causa básica del fallecimiento. ¿Ya? Entonces, la causa básica en este caso sería accidente en el hogar, explosión de cocina querosene. Esa sería la causa básica. ¿Qué ha causado la explosión de la cocina querosene? Quemaduras de segundo y tercer grado en diversas partes del cuerpo. Entonces, la causa sería quemaduras de segundo y tercer grado en diversas partes del cuerpo. Si quiere usted le pueden poner gran quemado,
si desean, no estaría yendo en contra. Y no tenemos más causas. Podemos suponer como la causa final un trastorno hidroelectrolítico, un shock hipovolémico, ¿no? O de repente una sobreinfección, lo podemos suponer, pero no está descrito, pero lo podemos suponer. Pero bastaría, según el caso, que poner como causa básica accidente en el hogar, explosión de la cocina querosene, y como causa, como segunda causa, causa final, podríamos poner quemaduras de segundo y tercer grado en diversas partes del cuerpo, ¿no? Ha sido en el hospital, entonces en el hospital ustedes van a tener la facilidad de ver pues la historia, ¿no es cierto? En la historia debe ver qué ha sucedido después. Ha habido complicación del volumen circulatorio, ha habido un trastorno electrolítico, de repente ha habido una sobreinfección. Eso debe estar en la historia, ¿no? Entonces ya para poner la causa final. En caso que no lo conozcamos, de acuerdo a lo que está ahí, solamente tenemos la explosión de la cocina querosene y las quemaduras en diversas partes del cuerpo. No hay causa contributoria, no está descrito, y es una muerte violenta, se requiere de la práctica de la necropsia. Necropsia médico-legal. Doctor, entonces, bueno, ahí nos como que nos confundimos un poquito. Toda muerte violenta, entonces primero va para una necropsia y luego para un certificado de defunción. ¿O hay Exacto. alguna excepción? Porque La quizás... única excepción son los accidentes de tránsito, ¿no? Que donde mueren los pasajeros de los vehículos, por ejemplo, de transporte público, ¿no? Entonces ahí hay varios fallecidos y la ley dice de que no es necesario que se haga a todos los fallecidos, solo a los responsables de la conducción del vehículo, ¿no es cierto? Entonces solamente es para los responsables obligatorio. Para los demás pasajeros, si ya están identificados, se expide el certificado de defunción. Si no están identificados, deben pasar siempre a la morgue para la identificación, ¿ya? Solo es la excepción. Casos también de accidente de tránsito y los desastres naturales, como puede ser, por ejemplo, un terremoto, un huaico, ¿no? Un tsunami, ¿no? Una cosa así, un evento natural que cause muertes masivas. ¿De acuerdo? Doctor, una consulta. Sí. En este caso, como se conoce la causa real de muerte, entonces sería que se debería realizar en este caso a la OXISA una necropsia clínica, ya no sería una necropsia médico-legal. No, la necropsia clínica, cuando no es parte de la investigación judicial o de la investigación criminal, la necropsia clínica es parte solo de la investigación médica. Se hace con fines de investigar médicamente las causas del fallecido para ver las consecuencias de la enfermedad, si el tratamiento estaba bien dado o no estaba bien dado, ¿no? Entonces es clínico. Aquí es una muerte violenta, donde hay que descartar si realmente hubo un accidente en el hogar, como dice acá, o de repente pues fue ocasionado, ¿no? Y la persona, imagínate que es denunciado el esposo de la señora diciendo que es el que ha ocasionado la explosión de la cocina. Entonces ya no sería un accidente como estamos presumiendo, ¿no? Sino ya sería un homicidio. Entonces, la investigación lo que hace es recabar todas las pruebas posibles que demuestren pues que el hecho ha sido accidental, que el hecho ha sido homicida o que el hecho ha sido suicida, ¿no? Entonces aquí, como es una muerte violenta, requiere la necropsia médico-legal. ¿Quién dispone de la necropsia médico-legal? ¿Quién dispone de la necropsia médico-legal? El fiscal, doctor. El fiscal. Entonces, la autoridad competente en el Perú, en este caso el fiscal, es el que dispone. Entonces, dispone necropsia médico-legal. El fiscal no puede disponer necropsia clínica. El fiscal dispone necropsia médico-legal. Y en este caso va a disponer una necropsia médico-legal porque es un accidente. Y un accidente es una muerte violenta. Y en las muertes violentas, la indicación es necropsia médico-legal. Bien, vamos al caso número 5. Grupo número 4.
Grupo número 4. Sí, doctor. ¿Cómo lo leo? ¿Alguien lo podría proyectar? Porque no lo puedo leer. Yo te lo estoy... me han sacado para... Yo lo voy a proyectar. Gracias, doctor. Me lo tenía proyectado, señor, tu compañero, para que él pueda presentarlo. Me había... Y ahí lo tienes, caso número 5. Ya. Mujer de 17 años que luego de una disputa con sus padres se encierra en su dormitorio e ingiere el contenido de una botella de ácido muriático. 2 horas después es encontrada en estado de coma, por lo que se lleva al hospital. Se logra sacarla del coma. Un mes después presenta dificultad para deglutir los alimentos, primero sólidos y luego líquidos. A los rayos X se encuentra marcada estenosis de los 2/3 inferiores del esófago. A los 7 días se le interna para ser operada. Mientras se le prepara, presenta fiebre, estertores subcrepitantes en los 2 pulmones, disnea, falleciendo a las 24 horas. A la autopsia se encuentra bronquioneumonía y estenosis esofágica. Nosotros concluimos que la causa básica sería ingesta de ácido muriático, causa intermedia, estenosis de esófago y la causa final, bronquioneumonía. En este caso ya le han hecho una autopsia, por lo tanto creo que ya se le expediría el certificado de defunción. ¿Y en el caso que no lo hubieran hecho? Bueno, ahí se le pediría la necropsia, ¿no? Ya que es una muerte violenta y posible suicidio. Ya, eso es lo importante, que diferencien muerte natural, donde ustedes pueden expedir el certificado de defunción, de una muerte violenta, donde ustedes no pueden expedir el certificado de defunción y tiene que practicarse la necropsia médico-legal. ¿Ya? El certificado de defunción en una muerte violenta es excepcionalmente los accidentes de tránsito, ¿no? Pero ustedes tendrán que ir al lugar del hecho, ver si está el accidente y ver si le corresponde o no le corresponde al muerto, porque la ley dice en el lugar del hecho, ya no dice que si es en el hospital, no dice si es en la vía pública, no dice en el lugar del hecho. Ahí tienen que ustedes corroborar que ha sido pues un accidente y que el fallecido está relacionado con ese accidente para que puedan expedir el certificado de defunción. Caso contrario, pasa a la necropsia médico-legal, muerte violenta. Las causas están bien dadas, como las ha leído su compañero. Primero es la ingesta del ácido muriático. Esa ingesta, con el pasar de los días, hace una estenosis esofágica, primeros líquidos, después sólidos, y eso se complica. ¿Por qué? Porque después hace una bronconeumonía y fallece, ¿no? Porque le detectan estertores, ¿no? Subcrepitantes, y le hacen la autopsia y le encuentran pues la bronconeumonía. De tal manera que ahí tienen las 3 causas. La 2 no tiene en este caso causa contributoria y la 3 se solicita la práctica de la necropsia médico-legal. Y tienen 5 casos más que ya los resuelven ustedes y ya los revisamos en la próxima clase. Ahora vamos a pasar a lo que es el tanatocronodiagnóstico. Quiere decir que en base a la evolución de los fenómenos cadavéricos, ustedes van a dar el tiempo aproximado de muerte. Tienen 5 casos, ¿ya? En algunos de ellos les está preguntando para qué sirve la recolección de las larvas, las moscas, de la fauna cadavérica, y en el otro me parece, a ver, están ya en el ¿qué se llama? En el chat de la reunión. Me dan un minuto para hacerles la explicación respectiva de lo. Bien, la mayoría les pide cuál es el tiempo aproximado de muerte o data de muerte y que argumenten su respuesta, ¿no? ¿Por qué van a poner tal o cual periodo como data de muerte?
Y en el caso 3 les pregunta que comenten las livideces porque es un cadáver que tiene lividez en la parte anterior del cuerpo y en la parte posterior del cuerpo, ¿no? Y en el caso número 5... Doctor, No, disculpe que lo interrumpa. no lo estoy preguntando porque ustedes lo tienen el caso en el chat. Y en el caso número 5 les pregunta sobre la entomología forense, que es la que estudia la fauna cadavérica. ¿Ya? Entonces vamos a ir avanzando rápidamente. Ustedes son 4 grupos. El grupo número 1 hace el caso número 1, el 2 el caso número 2, el caso 3 lo hace el grupo 3 y el caso 4 lo hace el grupo 4. Y el grupo 5 ya queda para que ustedes presenten ya en el desarrollo de la práctica como tarea. ¿Ya? Entonces vamos, les voy a dar un cuarto de hora, significa que 20 para las 11 estamos revisando los casos y para que se puedan revisar. ¿Ya? ¿Se entendió, verdad? ¿Se entendió? ¿Podría Entonces, volver a repetir, doctor? ya, grupo número 1 hace el caso número 1. Grupo número 2 hace el caso número 2. Grupo número 3, el caso 3. Grupo número 4, el caso 4. El grupo 5 ya queda para que ustedes lo desarrollen posteriormente y lo presenten como el informe de la práctica. ¿Ya? De igual manera que la vez pasada, si es que sus informes han tenido alguna observación, alguna deficiencia, los pueden volver a hacer y lo envían. El plazo máximo hoy día a medianoche. Mañana ya no vale, pasado tampoco. ¿De acuerdo? Ahora van a hacer la resolución de los casos de tanato pronodiagnóstico. Como les he dicho, nos vemos 20 para las 11. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Listo, vamos.
¿Para ti misma? Mil cojones. A ver, grupo número 1, para el caso número 1. ¿Aló? Doctor, buenas. Buenas. Ya. Según esto, dice una persona de sexo femenino de 34 años de edad que se encontraba sin vida en su domicilio. Al momento de realizar el levantamiento del cadáver encontramos cadáver con hipotonía ocular, ojos cerrados con córneas transparentes, livideces ventrales modificables, rigidez instalada, piel fría, temperatura rectal 30. Ya, seguidamente, espera, no me perdí. Temperatura rectal de 30 centígrados. Seguidamente, la autoridad fiscal le solicita el tiempo aproximado de muerte o data de muerte. Calcule calcúlela en base a los fenómenos cadavéricos descritos. Argumente su respuesta. Ya, doctor. Tenemos los datos de lo que vendría a ser la temperatura, que es 30. Y, a ver, a ver, en principio, nosotros nos enfocamos, no hay putrefacción, entonces estaríamos en un intervalo post-mortem reciente, porque es el intervalo que ocurre entre la muerte y el intervalo de putrefacción. Ahora, rigor mortis, que nos menciona ahí, se sabe que se desarrolla en un ambiente de temperatura normal entre 3 a 4 horas tras la primera flacidez. La hipóstasis, en este caso, no es fija durante las primeras horas, por ejemplo, las 8 primeras horas. En esto va a ser la lividez en este móvil, en este caso, modificable, que se dice. Y bueno, no. Y la fórmula de la temperatura, que vendría a ser, acá está,
es intervalo post-mortem, temperatura rectal en el momento de la muerte, menos temperatura rectal medida en la escena, sobre 1.5. En este caso nos sale alrededor de 5 horas. Bueno, aproximadamente. Ahora, si lo vemos con la evolución de rigor mortis en relación al intervalo post-mortem, podemos ver que si el cuerpo, si el estado del cuerpo es tibio y rígido, en el caso de cara y cuello, y se da la formación de las lividez, estaríamos entre las 6 y 10 horas, doctor. ¿Cuál es tu respuesta final? 6 horas, doctor. 6 horas. Entonces siempre hacemos en un periodo, ¿no? Ya vamos a poner que tu periodo va a ser 6 horas. Vamos, a 10 horas dijiste, creo, ¿no? Ya, vamos a ver, ¿ya? Ahí la fórmula que has aplicado está mal aplicada, porque ya les dije que al momento de la exposición, su compañero o su compañera que expuso dijo temperatura rectal promedio, ¿no? Menos la temperatura rectal del cadáver sobre 1.5. Para el caso de grados centígrados, no es sobre 1.5, es sobre 0.8. Y si quieren ser más exactos, sobre 0.83. Entonces, en este caso sería 36.9 menos 30, serían 6.9. Entre 0.8 o 0.83 les va a salir aproximadamente pues, 8 o 9 horas. Se va a corresponder eso con lo que dicen los fenómenos de las livideces. ¿Van a ser modificables? Sí son modificables, todavía no se han fijado. La rigidez va a estar instalada si generalmente se instala en promedio, ¿no? Ya se hace a las 8 horas en todo el cuerpo, ¿no? Entonces sí está, la piel está fría, ya está fría porque tiene ya más de 3 horas de fallecido. La hipotonía ocular también se pierden los humor, tanto el humor vítreo como el humor acuoso, y los ojos cerrados, eso va a impedir que la córnea se opacifique, por eso todavía está transparente. Entonces ahí tienen más o menos un periodo de muerte, ¿no? Entre 8 a 10 horas, si ustedes quieren 6 a 10 horas, o algunos podrían pensar, o se puede argumentar hasta 8 o 12 horas. Más, no. Menos de 8 horas, difícil, ¿no? Ya de repente 6, ya pues como mínimo, pero menos de 6 ya no. Y no tiene más de 12 horas porque las livideces están modificables. O sea, no puede tener más de 12 horas y no puede tener menos de 6 horas. Ya porque la temperatura ya ha descendido a 30 grados centígrados, entonces ya le corresponde mayor periodo postmortal. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? A ver, por favor, el caso número 2, el grupo 2. Sí, doctor, voy a compartir mi pantalla. Ya. Ya, el caso número 2 se trata de lo siguiente, ¿no? El cadáver de una persona de sexo masculino encontrado muerta en la vía pública a las 11 horas del día 20 de octubre del 2021 en el distrito de San Juan del Brigancho. Vestía un pantalón buzo, truzo, un pantalón manga corta, un par de sandalias. Usted observa un charco de sangre alrededor del cuerpo. Al examinar, usted presume que murió desangrado. Y al ver los fenómenos cadavéricos va a encontrar piel fría a nivel de tórax, rigidez instalada en cabeza y cuello, tronco y rigidez parcial en miembros superiores e inferiores. Las libidinesis son tenues en la superficie posterior y rápidamente palidecen a la digitopresión. No hay termómetro, pero usted encuentra el cadáver con ojos abiertos y las córneas se muestran opacas. Además, al palpar las axilas y las ingles están todavía algo tibios. A continuación, calcule la data de la muerte y argumente su respuesta. Entonces, nos vamos a guiar de ciertos fenómenos cadavéricos que se encuentran en el cadáver, ¿no? La piel fría a nivel de tórax y además que las axilas y las ingles aún están algo tibia. Esto lo vamos a poder encontrar con lo que es el algo mortis.
la temperatura de este cadáver va a ir disminuyendo, ¿no? Y va a haber 3 momentos. En este caso, las axilas y las ingles aún están tibios, pero no podemos establecer, no podemos aplicar alguna fórmula porque no tenemos lo que es un termómetro, no sabemos la temperatura del paciente, pero nos da una pista de que ya es un fenómeno cadavérico temprano, ¿no? Lo otro son las libidinesis tenues en superficie posterior y rápidamente palidecen a la digitopresión. La libidinez también es otro fenómeno cadavérico temprano y va a aparecer en las primeras 3 horas, ¿no? En este caso, podríamos decir, ¿no?, que este cadáver ya tiene más o menos ese tiempo. Otro signo va a ser lo que son los ojos abiertos y las córneas se muestran opacas. Esto corresponde al signo de Stenon-Lewis. Y como los ojos abiertos, tiene los ojos abiertos, ya deberían aparecer a partir de los 45 minutos. Otro fenómeno cadavérico que se observa en este cadáver es la rigidez cadavérica. No nos dicen si se puede vencer con movimientos pasivos o no es posible vencer a la rigidez, pero ya por los otros signos, ¿no?, como lo son la libidinesis y el signo de Stenon-Lewis, podemos decir que si es que yo examino a este cadáver, voy a poder vencer con movimientos pasivos esta rigidez. Entonces he establecido que el tiempo de muerte ha sido más o menos hace 45 minutos y 3 horas de muerte. Por lo tanto, la data de la muerte sería el 20 de octubre del 2021 entre las 9 y 10 y cuarto de la mañana. A ver. Otro integrante del grupo que quiera argumentar una respuesta diferente. Ya, miren, ahí en la respuesta, bueno, parece muy, ¿cómo se puede decir? Muy poco el tiempo aproximado de muerte que le han puesto. Por los siguientes motivos. La piel fría al tacto se evidencia más o menos 2 horas o 3 horas después del fallecimiento. Y esto se evidencia en las zonas que no están cubiertas por ropa. En las zonas que están cubiertas por ropa, eso se evidencia 5 a 6 horas después de la muerte. Además, no estamos en la época del invierno, ya estamos en la época de octubre, o sea, estamos en primavera, ¿no? Promedio la temperatura en ese tiempo ha sido 18 grados aproximadamente en el medio ambiente, ¿no? Entonces ahí tenemos que es muy prematuro ponerle 45 minutos. Además, cuando les hablan de la opacidad de la córnea, dice empieza, no dice que ya se ha puesto opaca, porque la opacidad de la córnea es un proceso que va a ir evolucionando. Generalmente esas córneas opacas se evidencian 2 a 4 horas después del fallecimiento, con los ojos abiertos. ¿Eso de qué va a depender? Eso va a depender pues de las inclemencias, del clima, del medio ambiente donde se encuentra el cadáver. Entonces ahí ya tenemos, por lo menos con esas córneas opacas, más de 2 horas, ¿no? Con la piel fría tenemos que tiene más de 5 a 6 horas. Además dice, la rigidez se encuentra instalada. Dice cabeza, cuello, tronco. Entonces la rigidez, ya les dije, a nivel de la mandíbula más o menos se evidencia a las 3 horas. Pero esta ya ha avanzado, está con el cuello, está con el tórax y además ya están poniéndose rígidos los miembros inferiores. Significa que tiene alrededor de 6 horas a más, según la rigidez cadavérica. Según la piel fría también tiene entre 5 a 6 horas a más. Las livideces dice que son tenues, porque recuerden que es un cadáver que tiene un gran charco de sangre, se ha desangrado, ha muerto de repente por un shock hipovolémico. Las rigideces son tenues, pero rápidamente modificables. Cuando son rápidamente modificables, es decir, apenas hacemos la digitopresión, la rigidez palidece, entonces más o menos estamos hablando de menos de 8 horas de fallecido, ¿no? Cuando ya se ponen más, se modifican pero más lentamente, ya es camino a las 12 horas, a las 14 horas, ¿no? Entonces podríamos decir que tiene en promedio, según lo que estamos describiendo, según lo que vemos ahí en la descripción, que tienen aproximadamente más de 6 horas y alrededor de 8 horas, ¿no?, de fallecido, por los signos que nos está
diciendo. Recuerden que si bien es cierto, los libros dicen que empieza a los 45 minutos, no significa que ya a los 45 minutos va a estar opaco, sino que empieza el proceso. Se va a hacer evidente 2 a 4 horas después del fallecimiento. Entonces ahí es para que tengan en cuenta lo de la opacidad de la córnea. La temperatura siempre es más ostensible en las zonas expuestas, sin abrigo, y en las zonas bajo abrigo es más lenta. Con las zonas expuestas dice que 2 a 3 horas se hace perceptible al tacto, porque no tenemos termómetro. Y en las zonas bajo abrigo se hace perceptible 5 a 6 horas, ¿no? Por eso es que dice, no le palpan las axilas, ¿no? Y todavía encuentran, pues, que todavía están algo tibias, ¿no? Entonces, al parecer, ¿no? Podríamos ponerle, de acuerdo a como está descrito el caso, entre 6 a 9 horas, 6 a 8 horas, 6 a 10 horas como máximo, ¿no? No menos de 6 ni más de 10, ¿no? De hecho, ya está en las primeras 12 horas, ¿no? Como respuesta general, podríamos decir que está en las primeras 12 horas de fallecimiento, y acercándonos más, de acuerdo a lo descrito, tendríamos que decir que está entre 6 a 8 horas, 6 como máximo, 10 horas de fallecimiento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Recordarles que el proceso del primer cabello es un proceso, o sea, no se instala en un momento, sino se va instalando de a pocos, paulatinamente. Igual, el cuerpo no se enfría de un momento a otro, sino lo hace progresivamente, por eso hay una curva de dispersión térmica, ¿no? Que es la que tenemos que tomar en cuenta. Bien, el grupo número 3, por favor, para el caso 3. Sí, doctor. Bueno, el caso 3 nos menciona, calcule usted el tiempo aproximado de muerte de un cadáver en la habitación de un hostal. Refiere el administrador del hostal que el occiso llegó con unos amigos en estado de ebriedad y continuaron libando licor en la habitación del occiso, luego de lo cual no volvió a ver al señor y hoy a la hora de limpieza a las 9 a.m. lo encontró sin vida. Al examinar el cuerpo, usted a las 10 a.m. encuentra el cadáver en decúbito ventral con livideces ventrales y dorsales. Las ventrales son no modificables, también palidecen poco y muy lentamente. Con flacidez de la cabeza, cuello, las pero... dorsales son no modificables, las ventrales no modificables. Ahí está, hay un error en la redacción, ¿ya? Ahí debe decir las dorsales no modificables y las ventrales palidecen poco y muy lentamente. Había un error ahí en la redacción. Continúa. Ya, doctor. Y las ventrales palidecen poco y muy lentamente. También se encuentra flacidez de la cabeza y cuello, pero el resto del cuerpo está parcialmente rígido. Se esboza una mancha verdosa en la fosa ilíaca y se encuentra la piel fría en todo el cuerpo. Los ojos cerrados y las córneas han perdido su transparencia. Además, se observa el escroto y la piel del mismo apergaminada. Bueno, en cuanto a las preguntas, nos preguntan cómo comenta el fenómeno de las livideces en lo que se refiere a su presencia en la superficie ventral y dorsal. Vemos que tiene livideces ventrales y dorsales. En el caso de las dorsales, menciona, con la corrección mencionó que eran no modificables, lo cual nos indicaría que ya están entre un periodo de 12 a 24 horas, ya que también nos mencionan que las ventrales palidecen a la digitopresión. Entonces, todo ello nos llevaría a encontrarlo en un periodo de 12 a 24 horas por la característica de la livideces. Pero, ¿qué ha pasado con ese cuerpo? ¿Por qué tienes livideces en una superficie y también en la superficie contraria? O sea, por el cambio de posición. Entonces, lo primero que tiene que decir que las livideces te permiten suponer o te permiten decir que el cuerpo ha sido cambiado de posición, que murió en la posición del decúbito dorsal y después ha sido cambiado al decúbito ventral. Ese cambio se ha producido entre las 12 y 24 horas, ¿ya? Entonces, por eso es que ustedes ven que las livideces ventrales y dorsales ya no modifican. Y las ventrales modifican muy lentamente, o sea, poco, casi nada, ¿no? A la digitopresión. Entonces, ¿por qué? Porque ha sido cambiado el cuerpo después de las 12 a 24 horas, en ese periodo. Entonces, después dice, calcula el tiempo aproximado de muerte, argumenta tu respuesta. A ver, ¿qué han puesto?
Ya, para ello hemos analizado los datos que nos dan en el caso. Bueno, con respecto a las livideces ya se explicó y esto nos llevaría a un tiempo de 12 a 24 horas. Luego nos hablan de las rigideces. Las rigideces van a evolucionar de los músculos más pequeños hacia los músculos más grandes. Aquí vemos que ya se está restaurando el estado de flacidez. Está desapareciendo la rigidez de cabeza y cuello, pero el resto del cuerpo todavía se mantiene rígido. Bueno, de aquí tenemos que la rigidez completa se presenta entre las 12 y 15 horas y desaparece entre las 20 y 24 horas. O sea, aquí ya nos reduce el tiempo a 20 a 24 horas, ya que ya está desapareciendo la rigidez. Otro dato que nos dan es que la frialdad se encuentra en todo el cuerpo, lo cual nos indica que ya pasaron más de 12 horas. Otro dato que tenemos es la coloración verdosa, una mancha verdosa en la fosa ilíaca, lo cual nos indica que estamos en la fase cromática de la etapa del fenómeno de putrefacción, la cual inicia a las 24 horas de muerte, o sea, se va instalando en este tiempo. Y el otro dato que tenemos es el estado de las córneas, las cuales ya han perdido su transparencia totalmente, y como el occiso estuvo con los ojos cerrados, nos indica que ha pasado un tiempo de 24 horas para que aparezca este fenómeno. Entonces nosotros hemos llegado a la data de muerte de más de 24 horas de fallecido. Ya, a ver, vamos viendo. Les indiqué, no me he dado cuenta, ha sido un error que ha pasado inadvertido. En la redacción dice, debe decir livideces dorsales no modificables y livideces ventrales poco modificables o lentamente modificables, ¿no? Eso es lo que debe aclarando. De acuerdo a eso, podemos suponer que ese cuerpo ha sido movido, ha sido cambiado de posición luego de la muerte. Ha estado en el decúbito dorsal y luego de las 12 a 24 horas de fallecido, lo han cambiado de posición, lo han puesto en el decúbito ventral. Por eso que tienen ustedes livideces en la parte posterior o dorsales y livideces en la parte anterior o ventrales. Entonces, un cuerpo que ha sido cambiado de posición. Primera conclusión. Segunda, la causa de muerte. La causa de muerte, lo primero que yo podría decir es que ya tiene esbozo de mancha verdosa abdominal. Ese esbozo de mancha verdosa significa que ya empezó el proceso de putrefacción. Eso ocurre acá en Lima, en el verano, alrededor de las 24 horas y en el invierno alrededor de las 36 horas. ¿Ya? Entonces, acá en Lima, estamos hablando del clima de Lima. En el verano puede, en algunas situaciones, cuando se eleva mucho la temperatura y el cuerpo ha estado pues sometido en un ambiente bien caluroso, eso puede presentarse la pérdida de la rigidez a partir de las 20 horas, al igual que ya se puede esbozar la mancha verdosa. Pero lo general y lo que ustedes deben recordar es que la mancha verdosa se produce después de las 24 horas a 36 horas de fallecido, dependiendo si están en el verano o están en el invierno. Entonces, cuando se vayan a hacer su serum al sitio alejado, tendrán que ver si el clima es caluroso o si el clima es frío. Si el clima es frío, esa mancha verdosa se va a postergar, ¿no? 36, incluso 48 horas de repente, dependiendo del ambiente, o un poquito más. Y si es caluroso como la selva, o vamos a decir como Madre de Dios, como Pucallpa, eso se va a cortar de repente 20 horas, ¿no? Ya no va a ser después de las 24, 36, sino después de las 20 horas, dependiendo del calor del cuerpo. Después dice de que las livideces dorsales, o sea, aquellas que estaban en la posición original, ya no se modifican, quiere decir que ya han pasado más de 12 horas, las ventrales que le han dado la vuelta después de las 12 horas, más para que esas ventrales estén difícilmente modificables, ha pasado otro periodo, que pudieran ser otras 12 horas más, y entonces lo que podríamos decir que este cuerpo tiene más de 24 horas, ¿sí? Pero todavía la mancha verdosa no se ha hecho evidente, bien evidente, se esboza, tiene más de 24 horas, pero de repente de 24 a 30, y si vamos a querer darle más espacio, de 24 a 36 horas, ¿no? Y hay que ver en qué época del año ha sido, para poder de repente variar ese periodo y darle un poquito más de tiempo si ha sido en el periodo de invierno, donde el clima ambiental baja, ¿no? Y la mancha, la putrefacción se retarda un poco debido a las inclemencias
del medio ambiente. Recuerden ustedes que este fenómeno de las livideces, el fenómeno de la hipotermia y la deshidratación responde o se hacen muy variantes de acuerdo a las condiciones del medio ambiente donde se encuentra el cadáver, porque son fenómenos abióticos que no necesitan de reacciones enzimáticas, bioquímicas o físico-químicas. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Y ahora vamos al caso número 4, que lo hace el grupo número 4. Grupo número 4, por favor. Sí, doctor. Bueno, el caso es de dice, cadáver de una dama de 38 años de edad, encontrada en la habitación que alquilaba. Vivía sola. Al examinar el cuerpo, usted encuentra piel fría en todo el cuerpo, los ojos están cerrados y las córneas transparentes. Hay hipotonía ocular. La mujer está en decúbito dorsal, con livideces no modificables, rigidez generalizada de muy difícil reducción. Calcule el tiempo aproximado de muerte y argumente la respuesta. Bueno, en este caso, todos los signos que presenta son signos tempranos de muerte, ¿no? Estos se dan durante las 24 horas. Dentro de los signos, por ejemplo, tenemos frialdad, que ya se encuentra a partir de las 12 horas, ¿no? Y los otros signos, en el caso del signo de deshidratación, buscando el signo de Stennon-Lewis, se ve que todavía no pasa las 24 horas, ya que las córneas están transparentes, ¿no? Como menciona ahí. Los otros signos son de livideces cadavéricas. En este caso, el cadáver sí tiene livideces y son de tipos no modificables, que está en posición de decúbito dorsal, ¿no? Ya cuando se tiene livideces no modificables, se piensa que ya ha pasado o está dentro de las 12 y 24 horas. También la paciente en el caso de se encuentra en rigidez cadavérica y está en el estado de rigor, que se da cuando se da a mayor de 12 horas, ¿no? Entonces podemos decir que está de las 12 a 16 horas. En este caso se presume que es una muerte temprana y que está en el rango de 12 a 16 horas. Ya. Entonces, de acuerdo al caso, como ustedes han podido leer, el dato que más nos interesa es aquel que dice que las livideces ya no son modificables. Entonces, las livideces, mientras están en su periodo de instalación, se modifican o palidecen a la digitopresión. Cuando ya se han fijado en el cuerpo, ya no palidecen o no se modifican a la digitopresión. Entonces, eso sucede después de las 12 a 14 horas de fallecido. Entonces, podemos suponer que tiene más de 14 horas. El rigor mortis está generalizado y dice que es de difícil su reducción, quiere decir que ya ha llegado a su fase de instauración. Y eso, como su compañera ha dicho, tiene su máxima expresión a partir de las 12 horas, ¿no? Y después, ya dependiendo del clima, a las 24 o 36 horas va a desaparecer. Tiene las córneas, los ojos cerrados, pero las córneas transparentes. Significa que no han pasado 24 horas del fallecimiento. Entonces tiene, como veis, entre 12 y 24 horas, ¿no? Ella dice 12, 16, yo podría decir 14, 18. De repente alguno de ustedes dice 16 a 20, ¿no? Son los rasgos permitidos, ¿no? Entonces, como rango mínimo, 12 horas. Como rango máximo, 20 horas del fallecimiento. Más no. Menos tampoco. ¿Y eso cómo lo vamos a ir reduciendo? De acuerdo a la información que nos van a otorgar, ¿no? Para más o menos poder circunscribir mejor el periodo post-mortem. También podemos recurrir a la toma de la temperatura rectal y aplicamos la fórmula de Gleister, 36.9 menos la temperatura rectal del cadáver sobre 0.8 o 0.83, ¿no? Y ahí tomamos eso como referencia y comparamos con los fenómenos cadavéricos y damos el tiempo aproximado de muerte. En el caso que está acá, tiene más de 12 en términos generales y menos de 24. Viendo ya las características, yo diría que tiene entre 14 y 18, su compañera dice de 12 a 16,
De repente alguno de ustedes dice que tiene 16 a 20, también se tiene que aceptar, ¿no? Cuando se dice que la piel está totalmente fría, se dice que está en todo el cuerpo fría, ¿no? Incluyendo las axilas, las ingles. ¿Por qué? Porque al tacto puede estar fría ya después de 5 a 6 horas. Lo que no vamos a saber cuál es la temperatura, va a seguir siendo fría, ¿no? Entonces vamos por eso a tener en cuenta que eso sucede generalmente después de 6 horas, pero hay que correlacionarlo con los demás fenómenos cadavéricos, con las lividez, con la rigidez, con la deshidratación, ¿no? Entonces eso va a permitir dar un tiempo aproximado de muerte. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bien, finalmente, en la práctica de hoy día, les había puesto algunos casitos, ¿no? Del certificado de defunción, de casos reales que suceden en la vida real con respecto a la emisión del certificado de defunción. El primer casito corresponde a la muerte de una persona en una ambulancia, trasladando el cuerpo de esa persona hacia acá a la ciudad de Lima. Se va a producir la muerte de la persona, ¿no? Solamente que el archivo no me quiere abrir. ¿Alguno de ustedes ha logrado abrir el archivo, por favor? O intenten, por favor, abrirlo. ¿El del certificado de defunción, doctor? Aquí dice práctica 5. Práctica semana 5. Lo que pasa es que a mí se me ha colgado el archivo, no quiere, como dicen, ni para atrás ni para adelante. Voy a compartirlo entonces. Ya, compártelo. ¿Se puede ver, doctor? Todavía no, pero ya, ahora sí. Ya, entonces ahí es un cadáver de un accidente laboral, ¿no? Que está por llegar, ya avisan que es un paciente que está en estado grave, ¿no? Entonces el jefe del servicio alista y una cama UCI, pero antes de llegar, ¿no? Al hospital se procede la muerte de la persona, y tal es así que al examinar el cuerpo pues ya no encuentran signos vitales, ¿no? Realizan las maniobras de reanimación y no hay respuesta. Los familiares solicitan el certificado de defunción al médico de la ambulancia porque es evidente que murió por un accidente de tránsito, perdón, laboral, ahí hay que corregir, y su colega les indica que quien debe entregar el certificado de defunción es el jefe de emergencia. En este caso, ¿quién debe entregar el certificado de defunción? ¿Se debe realizar la necropsia o no se debe realizar la necropsia? A ver, ¿cuál es la respuesta? Entonces, ahí tienen ustedes el decreto, el reglamento del certificado de defunción que ha sido expuesto, el 216, ahí está a quién le corresponde dar el certificado de defunción, ¿no? Pero acá hay una cápite, dice que es un accidente laboral. Si es una muerte violenta, antes del certificado de defunción debe ir a la necropsia médico-legal. Entonces, ¿quién debe entregar el certificado de defunción? El certificado de defunción lo debe entregar el médico legista que practicó la necropsia. En el caso que fuera una muerte natural, ¿quién debe entregar el certificado de defunción? Si la muerte se produjo dentro de la ambulancia, debe entregarlo el médico que trasladaba al paciente. Si es que pasó al ambiente de la emergencia y es en la emergencia donde se constata el fallecimiento, lo debe entregar el médico de la emergencia hospitalaria. Eso lo van a leer en el 216, que ya ha sido expuesto por sus compañeros
en la exposición del día jueves. ¿Ya? Entonces ahí es para que tengan en cuenta, incluso hay diagramas ahí viendo cómo es que se va, o flujogramas, perdón, de cómo se va a entregar el certificado de defunción. A ver, el segundo caso. Y usted está en el Serum haciendo su Serum y un domingo por la mañana llega el juez de paz, dice, ¿no? Le informa que ha fallecido el señor Saturnino Cerrón Yauri, de 88 años, y sus hijos quieren conversar con usted para que se les dé el certificado de defunción respectivo. Sin pérdida de tiempo, usted consulta el archivo de historias clínicas del puesto de salud y no encuentra ninguna información del occiso. Después va al domicilio y constata la muerte del señor Saturnino, ¿no? Aparentemente no hay signos externos de violencia física. Explique qué haría en cada una de las siguientes situaciones, ¿no? ¿Usted emitiría o no emitiría el certificado de defunción? Entonces acá se tienen que preguntar, ¿es muerte violenta o muerte natural? Si ustedes han examinado el cadáver y no encuentran ningún signo de muerte violenta y tienen en cuenta la edad del fallecido y determinan que ha sido una muerte natural, de repente sí tienen toda la facultad para expedir el certificado de defunción, porque va a ser una de sus funciones en el Serum. En el caso que encontraran alguna situación sospechosa, como algún golpe, alguna equimosis, escoriación, herida, hematoma, entonces ahí se abstendrán de dar el certificado de defunción. ¿Por qué? Porque tiene pues, signos de un traumatismo y no sabemos las consecuencias internas de ese traumatismo, ¿no? O de repente, pues, el familiar refiere que el día anterior ha estado libando licor, ¿no? O ustedes le encuentran signos de toxicidad, de repente en ese caso se inhibirán, pues, ¿no? La necrosis tendrá que descartar que hubiera pues un factor extraño, externo en esa muerte, ¿no? En el caso de que determine que hace una muerte natural, sí pueden expedir el certificado de defunción. En el caso que dice, en el caso que emitiera el certificado de defunción, ¿qué causa de muerte y agente causante registraría? A ver, ¿qué causa de muerte vamos a poner en ese caso? Si no tenemos la información clínica del fallecido, ¿cómo se consigna la causa de muerte? ¿Aló? Muerte súbita, doctor. No, muerte súbita es un diagnóstico. No puede ser súbita, ¿no? 88 años, no creo que sea súbita, ¿no? Cuando es una persona joven, vamos a poner 30 años por decir, sí sería una muerte súbita. No hay antecedentes médicos, no hay historia clínica, no tiene un tratamiento, no familiar dice que nunca ha recibido un tratamiento médico. Entonces ahí sí es una muerte súbita y recuerden que en la muerte súbita se requiere necropsia médico-legal. En este caso, 88 años, bien difícil que no haya tenido alguna patología, alguna enfermedad, ¿no? Entonces, por la edad, estamos presumiendo que es una muerte natural. Usted, además, ha examinado el cuerpo y no ha encontrado, pues, signos externos de violencia, ¿no? Entonces, ahí podríamos suponer que es una muerte natural. Cuando no tenemos la causa de muerte, se coloca causa de muerte desconocida, ¿ya? Y en la parte del certificado que dice se constata fallecimiento, dice atendió al fallecido, constata fallecimiento o practicó la necropsia. En este caso, se constata fallecimiento y se desconoce la causa o causa de muerte desconocida. Donde viene causas de muerte, ahí ponen se desconoce la causa o causa de muerte desconocida, ¿no? Y solo se constata la defunción. En caso que no emitiera el certificado de defunción, ¿qué procedimiento debe seguir? Hay que comunicarle al fiscal para que disponga la práctica de la necropsia médico-legal. Entonces, ¿para qué? Para que se pueda hacer la necropsia y se pueda emitir el certificado de defunción. El cuarto punto dice, en el caso que realizaría la necropsia, el técnico de enfermería indica que solamente examinen los pulmones, porque los familiares le han dicho que tenía fiebre antes de morir, tos y fiebre antes de morir. Entonces, ustedes ya saben que si lo que están practicando es una necropsia médico-legal, eso obliga a la apertura de las 3 cavidades orgánicas y al examen
incluso, como ya les dije, de la región del cuello, ¿no? Entonces no pueden solamente dedicarse o solamente examinar los pulmones. La necropsia médico-legal es completa. Requiere siempre la apertura de las cavidades orgánicas como cabeza, tórax y abdomino pelviano. Y además también leyeron en esto que dice opcionalmente la cavidad raquídea y cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? De acuerdo a las indicaciones técnicas y científicas. Entonces esa es la respuesta para el inciso D, ¿no? Que no, ustedes no van a hacer caso a lo que les dice el técnico de necropsia, el técnico de enfermería. ¿Por qué? Porque ustedes pues conocen la normativa y saben que la necropsia médico-legal es completa. ¿Puedes subir, por favor, la presentación? Un paciente que ingresó hace más de 20 días con el diagnóstico de traumatismos múltiples por suceso de tránsito es hospitalizado en UCI, evoluciona mal durante su hospitalización por no poder movilizarse y por su estado de inconsciencia. Adquiere una neumonía hospitalaria, desarrollando proceso séptico y fallece. Los familiares le piden el certificado de defunción porque falleció dentro del hospital. Además, el hijo, que es abogado, le manifiesta que la causa de muerte es la neumonía y que es una causa de muerte patológica y no es violenta, por lo que no corresponde ninguna necropsia de ley. En este caso, usted, a ver, avanza. ¿Le expide el certificado o no le expide el certificado de defunción? ¿Qué dicen? A ver, Pedro, ¿les pide o no les pide el certificado de defunción? Doctor, no, no les No pido les todavía el pide. certificado. ¿Por qué no le das? ¿Por qué no le das el certificado de defunción? Mm, A ver, ¿alguien que quiera participar? A ver, Daisy Talía. Yo tampoco le daría el certificado de función. ¿Por qué no le darías el certificado de defunción, Daisy? Bueno, dice que viene por un suceso de tránsito. No me dice que, no sé si es el que manejaba el vehículo. Ya. Bien que ha mencionado ese tema, ¿por qué? Porque el expedir el certificado de defunción es cuando es la muerte en el lugar del hecho. Ya no es cuando la muerte es hospitalaria. ¿Por qué? Porque muy bien el familiar podría decir que había acá una responsabilidad profesional, que no lo han atendido a tiempo, que no lo han operado cuando debían operarlo, que han dejado que evolucione el cuadro, ¿no? Entonces ahí requiere necropsia médico-legal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto han pasado 20 o más días, pueden ser 30, 40, 50 o más, la causa por la cual ingresó al hospital es un hecho violento y la muerte se ha desencadenado a partir de ese hecho o de ese motivo de ingreso. Entonces constituye una muerte violenta y debe practicarse la muerte, pues la necropsia médico-legal. En el caso que le expidiera el certificado de defunción, ¿qué causas de muerte expediría? Entonces ahí hay que ver, según la evolución, los datos clínicos que nos manifiesten para ver, pero la causa básica tendrá que ser el suceso de tránsito o el accidente de tránsito y de acuerdo a la evolución, veremos pues si es que ha de causar una neumonía o otro tipo de acontecimientos, ¿no? Además, ¿dónde ha estado el traumatismo que sucede en la persona? Ahí dice traumatismos múltiples, ¿no? En ese caso, tendría que ser pues tendría que ser como causa de muerte los traumatismos múltiples. No manifiesta otra, no dice si ha sido mayor compromiso a nivel de la cabeza, del tórax, del abdomen, ¿no? En el caso que usted decía no entregar el certificado de defunción, ¿qué procedimiento seguiría? Ya saben que ustedes que el procedimiento es la necropsia médico-legal, no hay otra. O hay certificado de defunción o se solicita la necropsia. No se puede hacer otra cosa. ¿A qué se denomina causa básica? A ver, causa intermedia y causa final. A ver, ¿qué nos dice?
Carla Loaiza. Bien, doctor. Vamos a denominar causa básica a aquella, bueno, enfermedad o hecho que haya llevado a la muerte de la paciente, al paciente. Que ha empezado el proceso, ¿ya? Que ha empezado. Aquella enfermedad o hecho traumático, violento, que ha desencadenado las demás causas de muerte y que ha iniciado el proceso de la muerte, ¿no? Entonces, después ya viene la evolución, que en algunos casos salvan la vida, en otros casos no, llegan al fallecimiento, y entonces la causa básica es la que inicia el proceso que desencadenó la muerte de la persona. La causa intermedia son las complicaciones que se han ido presentando durante ese proceso, y la causa final es la causa que lo llevó o la causa terminal es la que ya desencadenó su muerte, ¿no? Finalmente, la que ocasionó la muerte al final del proceso. Entonces, eso se refiere. ¿Hay más? A ver, avanza. ¿Son todos? Sí creo, ¿no? Ya. Entonces, no se olviden, si ustedes desean, puede haber una reunión previa que tendrá que ser mañana domingo o el miércoles para revisar la práctica número 5, lo de la semana número 5, con la finalidad que ustedes ya para el examen del día jueves, el día siguiente, será una revisión rápida de 40 minutos o una hora como máximo para poder revisar la práctica, y ustedes ya están listos para el examen. Recuerden que el jueves 6 hay examen. El examen no lo voy a tomar yo, lo va a tomar el doctor Quirós. Él les va a dar las indicaciones. Normalmente los exámenes que él toma los divide por grupos, ¿no? Cada grupo pasa a cargo de un docente y se les pone la pregunta. La pregunta dura en la pantalla 1, 2 o 3 minutos dependiendo de su complejidad. Luego de eso pasa a la siguiente pregunta y nuevamente ustedes responden en un periodo de 1, 2, 3 minutos y nuevamente pasa a la siguiente pregunta, ¿no? Entonces así se va dando y ustedes tienen que ir respondiendo pregunta por pregunta, de tal manera que se va a calificar luego las respuestas. Más o menos esa es la mecánica, ¿no? El doctor trata de evitar en lo posible que se puedan copiar, se puedan corregir, ¿no? O puedan, como dice, plagiar, ¿no? Entonces, para eso toma esas medidas. Normalmente ese es el examen como el doctor lo elabora. Entonces, tienen ahí en su chat el certificado de defunción, que hemos hecho los 5 primeros casos, faltan los 5 segundos. Tienen ahí lo que es el tiempo aproximado de muerte que se han revisado, solamente los 4 primeros casos, solamente falta el quinto, y tienen este caso de acá de los casitos para resolver a quién le corresponde y cuándo se emite el certificado de defunción, que es para que ustedes también lo desarrollen de manera general. Ya se ha desarrollado, ya ustedes, como se dice, lo pulen, lo lijan el trabajo, lo hacen presentable y lo mandan. Y con respecto a la práctica que ya hemos revisado, en algunos casos hay errores, tienen la oportunidad de corregirlos hasta hoy día, hasta la medianoche, pues 11:59, ¿no? Si no llegara a ese momento, se califica el trabajo que ya está colgado hasta el día de hoy. Si alguno no ha colgado el trabajo, no ha mandado el trabajo, tiene 0. Después no me pregunten por qué me ha puesto mala nota. Eso depende de ustedes. Cuando yo llamo y se quedan callados, el grupo no responde, eso también es punto en contra del grupo. No podemos perder tiempo. Se supone que ya la práctica ustedes la han desarrollado en la casa, la exponen. ¿Se pueden equivocar? Sí, se pueden equivocar. Pero para eso se va a revisar, para que ustedes corrijan el error. Ahora, de hecho que cuando me mandan el trabajo corregido, ya tiene un poco una nota menor que el trabajo original, pero de todas maneras va a mejorar la nota que el trabajo con errores, ¿no? El trabajo con errores puede tener 10, 11, 12, ¿no? Y el trabajo corregido puede tener 14, 15, 16, ¿no? Y si es un buen trabajo desde el principio, tendrá pues 17, 18, 19, y si está perfecto, tendrá 20, bueno. Entonces eso depende de ustedes, no de mí. La nota se la ponen ustedes, no me la pongo yo. La nota es de ustedes, para ustedes y por ustedes, elaborada, desempeñada por ustedes, ¿no? Yo solamente
la mesuro y les pongo la nota. La intención es que ustedes aprendan, no es, vamos a decir, martirizarlos, pero la única manera como van a aprender es leyendo, estudiando, es practicando, no hay otra. De otra manera no se va a poder aprender. Bien, si tienen alguna pregunta, alguna duda, adelante, por favor. Y cuando se deja la práctica la desarrollan todos los puntos en el informe, todos los grupos. No es que a mi grupo le tocó la pregunta 1, solo hago la 1, no. Hacen todos los casos y los resuelven y le envían la práctica resuelta. De tal manera que se pueda calificar, porque si no me voy a poder calificar un trabajo que envía todo con un trabajo que solo me envía 2 preguntas de respuesta. ¿Por qué? Porque el que envía todas las respuestas resueltas tiene derecho pues a que se califique más de 15, ¿no? Y el que me envía solo 2, ¿cuánto le pongo? 5, 6, 7, 8. Entonces tiene que ser, el factor de calificación tiene que ser igual para todos. Entonces desarrollan toda la práctica y como les digo, si desean, podemos tener una revisión de esta práctica número 5 antes de su examen. Puede ser el domingo y puede ser el martes en la noche después de las 8 o puede ser el día miércoles en el horario que ustedes deseen. Ya, el día martes yo tengo turno, entonces no voy a poder más antes. El grupo que va a coordinar el seminario, Pedro, el grupo que va a coordinar el seminario de la semana 6, si por favor puede ser después de las 8 de la noche, ya, para poderles orientar a que ya los temas están dados. De todas maneras, siempre surgen algunas inquietudes por parte de los alumnos. Les dis por favor que va a ser después a las 8 de la noche mejor, ya, con la finalidad de poderlos atender. ¿De acuerdo, Pedro? Sí, doctor, justo hay una compañera que es del grupo que le toca exponer la otra semana, justo está aquí en la reunión, ahí le puede hacer preguntas y justo creo que le va a hacer preguntas. Ahora, es algo que desee, pues lo podemos adelantar para hoy día, para mañana, ¿no? Eso ya depende del grupo. A ver, Sí, ¿quién es tu compañera? Sí, doctor, disculpe, es solo una mínima pregunta. Justo en estas 2 semanas de los seminarios, hay seminario de tanatología 1 y 2, y aquí en el seminario del 5 que acaba de pasar, se ha tocado estos temas, por lo que yo entiendo que el tema que debo tocar ahora con mi grupo es este de aquí. Es Claro, todo, el doctor, ¿no? levantamiento del cadáver. Y criminalística, ¿verdad? Y criminalística, exacto. Lo que es identificación, todo eso que lo has puesto resaltado en este caso, rosado, fucsia, no sé, lo medio rosado. Sí, doctor. Y doctor, disculpe, ¿usted nos había dado la opción de poder coordinar el seminario con usted para este domingo, el martes? ¿Tendría que escribirle a su celular o al correo para poder quedar la hora? Claro, que te dé mediante Pedro mi número, pásale Pedro mi número a tu compañera para que cuando decidan ellos el día me pasa la voz qué día va a ser y la hora y lo hacemos. Muchas ¿Ya? gracias. Ya, doctor. Listo. Gracias, doctor. Ya. Creo que había otra compañera que también quería preguntar algo. A Ahorita ver, creo ¿quién que va a más? hablar. Sí, sí, doctor. ¿Habría posibilidad, doctora, que el día domingo y el día martes, bueno, con los que puedan, podríamos hacer un repaso de de todas las clases? ¿Habría esa posibilidad? Ya, el doctor Quirós me ha encargado de que les diga que el día martes van a tener un repaso con él. ¿Ya? Y el día de mañana, doctor, un repasito. Uno con usted también, Pero doctor. tienen que estudiar, pues si estudian, hay repaso, pero si vienen en blanco, vamos a demorar porque no vamos a repasar nada. Si ustedes se comprometen a estudiar, lo podemos hacer mañana en la noche, ¿no? Sí, doctor. Si se comprometen, no tengo problema. Mañana en la noche a las 10, nos ponemos una hora y media y hacemos el repaso. ¿Está bien? Gracias, doctor. ¿Seguro? Aló, Pedro. Sí, doctor. Pedro. Sí, doctor. ¿Me Ya, escucha? entonces, a pedido de ustedes, y les convocas a los compañeros del otro,
del otro grupo de práctica, porque está ahorita con el doctor Cruzado. ¿Ya? Mañana domingo, 10 de la noche. ¿Ya? Ya, el día Para que domingo a no las lo 10 de la noche. quieran, no me digan, no, que he ido a pasear mi perrito, que me he ido al mercado, que, ¿no? Entonces, 10 de la noche, pero es con el compromiso que ustedes van a estudiar para que puedan preguntar. Porque de las preguntas es de dónde va a salir el repaso. Porque si me van a decir a mí que me voy a poner a exponer los temas, no vamos a acabar. Ustedes tienen que preguntar. ¿Ya? Sobre todo Listo. lo que son lesiones y lo que son la necropsia, ¿no? El otro tema es más general, eso de la responsabilidad. Hay temas puntuales que hay que decirles, eso les puedo decir en forma rápida. Y lo otro ya lo repasamos de acuerdo de acuerdo a lo que ustedes hayan estudiado y tengan preguntas para realizar, ¿no? De tal manera que así se repasa. Y entonces quedamos en general, para todos los convocas a los demás muchachos, para el domingo a las 10. Por Domingo supuesto, a las 10. es obligatorio que se conecten, ¿no? Ya. Me va a bastar que se conecten 10 o más personas para empezar a hacer el repaso. Los que no se interesan no asisten al repaso, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Ya. Listo. Ya, jóvenes, un fuerte abrazo, estudien y nos vemos el día de mañana, entonces, 10 de la noche. ¿Ya? Ajá. Doctor, una pregunta más. Con respecto a por ejemplo, la corrección del seminario anterior, de la práctica anterior hasta hoy día a las 12 y la de hoy día hasta el día viernes, ¿no? Claro, hasta la próxima reunión, pues, ¿no? Pero tienen que tener en cuenta que esta práctica que han hecho hoy día también va a entrar a la evaluación. Si desean adelantar la revisión, también lo podemos hacer. Eso va a depender de ustedes. ¿Ya? Ya. Listo. Listo, entonces en eso quedamos. Me despido entonces hasta mañana, 10 de la noche, ¿ya? No se van a olvidar. ¿Ya? Ya. Listo. Nos vemos. Pasa la voz a la otra sección. Sí, doctor. Ya, listo. Nos vemos entonces. Cuídense y estudien sobre todo. Ya, un fuerte abrazo para todos ustedes. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana.